Realizaré la presentación en 35 minutos aproximadamente, espero, y luego, bueno, responderé a tantas preguntas o cuestiones como creáis necesarios, o si no, bueno, siempre estoy disponible mediante email o, bueno, en la Gela 11.216 estoy, ¿vale? Sentado enfrente de NQ Unamuno. Bueno, empezamos. La tesis, mi tesis doctoral, bueno, con el siguiente título de Mejora de las prestaciones de los convertidores de potencia para máquinas de reluctancia conmutada aplicadas al vehículo eléctrico. Es decir, se ha centrado en las máquinas de reluctancia conmutada, es decir, las SRMs por sus siglas en inglés. Me he centrado en ciertas particularidades de su funcionamiento para mejorar algunos aspectos como puede ser la reducción de la corriente en el bus DC de estos, ¿vale? Ya que debido a su peculiar funcionamiento estas máquinas requieren de grandes corrientes en sus devanados que se ven a su vez reflejados en el bus DC, en los condensadores del convertidor. Esta tesis, como he dicho, la he realizado en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, en el Departamento de Tecnología Electrónica, ¿vale? Y más concretamente dentro del grupo de investigación APERT, siendo mis directores Jon Andreu Larrañaga e Íñigo Cortabarría y Paraguirre. Íñigo Cortabarría, exalumno de grado de la escuela. No me acuerdo qué año, ya harán 20 o más de 20 años que estudió aquí. Colega de Jonan, creo que fue. Bien, me centraré en estos 5 puntos, ¿vale? Estos 5 bloques. Un primer bloque de introducción para contaros un poco el contexto de la tesis, de dónde surge, etcétera, con sus objetivos. Un segundo bloque con el estado del arte desarrollado en la tesis, en el cual saltaré lo más rápido posible para centrarme en el bloque 3 y el bloque 4, que son los dos bloques referentes a las aportaciones interesantes o grandes de mi tesis. Por un lado, un algoritmo de modulación para la reducción de la corriente en el bus DC y por el otro, un estudio de la fiabilidad, una metodología que he propuesto para estudiar la fiabilidad, la vida útil de los condensadores, ¿vale? De los condensadores del bus DC, teniendo en cuenta pues, la corriente que estos sufren. Es decir, pues teniendo en cuenta pues, un ciclo de conducción, por ejemplo, con una modulación u otra, ¿vale? Para esto se han realizado ciertas simulaciones multifísicas, etcétera, en las que bueno, comentaré más adelante. Y para finalizar, el quinto bloque de conclusiones trabajo futuro, que bueno, lo saltaré también así un poquito rápido. Me intentaré centrarme en el bloque 3 y en el bloque 4, que creo que son los más interesantes para, bueno, mostrar el trabajo que he realizado y, bueno, para que podáis ver en qué he desarrollado, qué tipo de conocimiento he desarrollado en los últimos años. Bien, empezaré por el bloque introductorio. He realizado, como bien he dicho, la tesis dentro del grupo de investigación APERT, más concretamente en una de sus ramas principales de investigación referente a la mejora de los convertidores de potencia para vehículo eléctrico. Y la tesis nace de que el grupo de investigación APERT participó hace varios años en el proyecto Venus, en el cual Escola también participó, y como consecuencia de esa participación en el proyecto Venus, el cual se centraba en las máquinas de reluctancia conmutada, desarrollaron ciertos conocimientos, ciertas inquietudes que, bueno, al final cuajaron en mi tesis, ¿vale? De ahí, bueno, un poco el contexto de inicialización de dónde viene mi tesis allí, ¿vale? He dicho que esta tesis nace del proyecto Venus, sin embargo, en el transcurso de los años ha ido encuadrándose dentro de distintos proyectos de investigación, entre los que se pueden destacar pues, el ElectriCARP o el KT4 Trans, pero ha sido financiada básicamente o principalmente mediante una beca de la misma universidad, de HU, ¿vale? Y, bueno, de otras ayudas tanto del gobierno vasco como de la administración estatal. Pasando ya más al contexto de vehículo eléctrico, contexto tecnológico,
para esta tesis comentar, bueno, bien es sabido que a mediados del siglo pasado nace la preocupación por el cambio climático a raíz de las primeras publicaciones del aumento de la temperatura, debido sobre todo a la emisión de gases de efecto invernadero, de las cuales el sector del transporte es una de las principales uno de los principales sectores de aportación de estos gases, con más del 21% de emisión de gases de efecto invernadero. El escenario Blue Map considera que para disminuir este efecto es necesario la sustitución progresiva de los vehículos convencionales por vehículos eléctricos, más concretamente por vehículos eléctricos conectados a batería. Este escenario prevé un crecimiento exponencial de la venta de vehículos eléctricos, alcanzando los 100 millones de unidades vendidas en 2050. ¿Vale? Sin embargo, para alcanzar estos objetivos es necesario disponer de una tecnología de vehículo eléctrico acorde o suficientemente avanzada para poder realizar esta evolución. Distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, están estableciendo los objetivos tecnológicos para las siguientes generaciones de vehículo eléctrico, como por ejemplo pueden destacarse el aumento tanto de la densidad de potencia como de la eficiencia, o la disminución de costes o de peso total del sistema. Pasando a algo más concreto dentro del tren de tracción de un vehículo eléctrico, mencionar que la tecnología principal, la más usada desde los años 90 para vehículo eléctrico, es la tecnología de máquina eléctrica, es la máquina síncrona de imanes permanentes, o PMSM por sus siglas en inglés. Esto es principalmente debido a su excelente eficiencia y densidad de potencia, ¿sí? Sin embargo, estas máquinas utilizan tierras raras en sus imanes permanentes. ¿Qué son estas tierras raras? Son una serie de elementos básicos de la tabla periódica que hoy en día se utilizan en prácticamente toda la tecnología avanzada de la cual estamos rodeados. Desde, por ejemplo, una resonancia magnética, pasando a los móviles que hoy en día todos utilizamos, todos tenemos uno al lado, y si pasamos a la aplicación de vehículo eléctrico podemos encontrarlo, por ejemplo, en sensores, en pantallas táctiles en motores eléctricos si se usa tecnología PMSM. Estas tierras raras se están convirtiendo en un arma geopolítica debido a su aplicación, en su necesidad en la mayoría, como he dicho, de las tecnologías avanzadas que se usan hoy en día. Xi Jinping, ex primer ministro chino, dijo allá por 1992: Oriente Medio tiene petróleo, pero China tiene tierras raras. Esto fue una especie de premonición. En aquel entonces estos materiales que eran importantes, pero no tenían la importancia que tenían hoy en día. Hoy en día, debido al monopolio chino, tanto en su extracción como en su procesado, como en la venta final de imanes permanentes, tanto el precio como la disponibilidad de estos materiales se utiliza como arma geopolítica, y la ley de la oferta y la demanda para los precios ha quedado relevado a un segundo plano. Esto preocupa mucho a nivel global debido a la aplicación, como he dicho, en todas las tecnologías avanzadas de las cuales estamos rodeados. Por eso se están realizando grandes esfuerzos a nivel global, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Japón, por ejemplo, y en el resto de países avanzados, para sustituir estas tecnologías que usan tierras raras por otras libres de ellas, o si no es posible, reduciendo la cantidad de tierras raras utilizadas. En el caso del vehículo eléctrico, como sustituto a las PMSM, se está postulando como una de las posibles alternativas las máquinas de reluctancia conmutada, o SRMs por sus siglas en inglés, debido, por una parte, a que son libres de tierras raras, totalmente libres, por otro lado, por presentar una gran robustez y tolerancia a fallos,
porque son más baratas de construir y, bueno, tienen un gran margen de mejora, puesto que es una tecnología que hasta los años 2000 apenas había sido desarrollada con fuerza, ¿vale? Por estos motivos y otros más es la tecnología en la que se basa mi tesis doctoral. Más adelante iré explicando más características y más características de esta tecnología. Bien, entonces los objetivos principales de la tesis son los siguientes, los tres principales. Por una parte, hacer una revisión de esta tecnología de máquina eléctrica para identificar sus deficiencias y poder desarrollar así, proponer unas mejoras sustanciales. Por otro lado, proponer, desarrollar, validar un algoritmo de modulación para disminuir la corriente en el bus DC de estas máquinas y, por último, desarrollar una metodología para determinar la afección en la vida útil de los condensadores del bus DC debido a la reducción en la corriente de los algoritmos de modulación previamente desarrollados. Bien, pasando al segundo bloque, el referente al estado del arte, como he dicho, intentaré pasarlo un poco por encima, ¿vale? Si os perdís un poco, luego me podéis preguntar o ya os pasé, creo recordar, el link para descargaros mi documento de tesis, ¿vale? Ahí está todo el estado del arte muchísimo mejor explicado, ¿vale? Más en profundidad y más de lo que aquí aparece, por lo que, bueno, podéis echarle un vistazo y cualquier duda, cualquier pregunta me podéis hacer sin ningún problema. Bien. Para estructurar el estado del arte aquí he dividido el tren de tracción de un vehículo eléctrico en ciertas partes. Por una parte la máquina eléctrica, por otra el convertidor, por otra el control y modulación y el bus DC. Faltarían otras como puede ser la parte de carga, ¿cierto? La parte de carga de las baterías, pero bueno, esa parte la he dejado a un lado porque no he entrado demasiado en la investigación de mi estado del arte. Bien, empezaré por el de máquina eléctrica, que bueno, lo voy a pasar un poco por encima. Aquí básicamente he hecho un estudio, una comparativa de distintas tecnologías libres de tierras raras, ¿vale? Como pueden ser la máquina síncrona reluctante asistida por imanes permanentes, la máquina de inducción y la SRM, en la que se basa la tesis, comparándolas entre ellas y con respecto a la PMSM, para determinar, bueno, comparativamente, cuáles destacan, cuáles no en ciertas características, como tolerancia a fallos, robustez, fiabilidad, rizado de par, etcétera, ¿vale? Y tanto, bueno, también un estudio de costes en general y costes relativos, ¿vale? Teniendo en cuenta, bueno, el coste de una PMSM media. Determinando que, bueno, la SRM se postula como una de las grandes alternativas y justificando así el uso de esta en el desarrollo de la tesis. Después de elegir la máquina eléctrica, es imperativo elegir un convertidor, una topología de convertidor acorde a esta. Por lo que realicé también un estudio de las diferentes topologías para SRM. La SRM es una máquina con un funcionamiento peculiar, por lo que la mayoría de las topologías son expresamente inventadas o, bueno, desarrolladas para esta tecnología, sí. Bueno, teniendo en cuenta requisitos técnicos adicionales debido a que estamos en una aplicación de alto rendimiento, de altas prestaciones como es el vehículo eléctrico, de entre todas las topologías investigadas destacan dos, la simétrica y la CDAM, con las cuales he comparado mediante simulación, ¿vale? Para, bueno, determinar tanto costes, controlabilidad, tolerancia a fallos, etcétera. Y, bueno, es finalmente la simétrica la que mejores prestaciones ofrece. Sí, tiene mayores costes que la CDAM debido a que utiliza dos
interruptores por fase comparado con el único interruptor por fase de la CDAMP. Sin embargo, muestra una mayor tolerancia a fallos, un control más simple y unas características mejores en general, ¿vale? Por lo que finalmente es la topología de convertidor elegida. Pasando ya al control y modulación, que bueno, me lo paso un poco por encima, ¿vale? Bueno, comentar simplemente, esto me parece importante, la SRM es una máquina cuyo control depende mucho del control de corriente, ¿vale? Por eso, tanto el lazo de corriente como la modulación, normalmente en estas máquinas se estudian como un único bloque, ¿sí? Por este motivo, bueno, entre todos los controles posibles de corriente existentes, bueno, destacan 3 para esta máquina: histéresis, PWM y control de ángulos, la cual me he quedado con el control de histéresis debido a, bueno, que es un control relativamente simple de implementar, ¿vale? Y permite un control del rizado de par muy bueno, ¿sí? En el lazo de par, de entre todos los tipos de control de par existente, la mayoría de ellos heredados de otras tecnologías, como puede ser la máquina de inducción, el ITC, ¿vale? O control indirecto de par es el que mejores prestaciones ofrece, debido principalmente a que se puede implementar un método de reparto y referencia de par con el que minimizamos el rizado de par. Este método de share, ¿vale? Se determina, se le llama torque sharing function porque al final dividimos la referencia de par de las fases que están funcionando en cada momento entre las diferentes, ¿vale? Existen diferentes funciones matemáticas, tanto lineales como no lineales, no me voy a meter en ello. Haciendo una comparativa, la función cúbica es la que mejores prestaciones ofrece, las cuales tenéis aquí abajo, la función de entrada y de salida de la función cúbica. Más adelante veremos a qué me refiero con todo esto, porque supongo que los que no sabéis demasiado sobre esta máquina igual podéis sentiros un poco perdidos en estas explicaciones, ¿vale? En el bloque 3 y en el 4 veremos mejor el funcionamiento de esta máquina, de la SRM. Y en el lazo de velocidad, normalmente en un vehículo eléctrico el lazo de velocidad no es demasiado importante, no se usa demasiado, a menos que se use un control de crucero, por ejemplo, a velocidad constante, ¿no? En mi caso, como solamente he utilizado el lazo de velocidad para realizar ensayos a velocidad constante o ante perturbaciones, aunque existen diversos lazos de velocidad robustos, me he decantado por el clásico PI, ¿vale? Por lo que, bueno, finalmente la estructura de control y modulación queda de la siguiente forma. Sí, un ITC, ¿vale? Un control directo de par con TSF cúbica y un PI para el lazo de velocidad, ¿vale? Finalmente, he realizado un pequeño estudio del BusDC en el que me he centrado en las diferentes tecnologías de capacidades, ¿vale? De condensadores para aplicación de potencia. Existen numerosas tecnologías de capacidades, ¿vale? De condensadores. Sin embargo, para aplicación de potencia destacan 3. Por un lado, los electrolíticos de aluminio. Por otro lado, los cerámicos multicapa. Y, por último, los FCAPs, las capacidades film o de lámina, ¿vale? Sin entrar demasiado en la comparativa entre ellos, decir que los condensadores de lámina son los que mejores prestaciones ofrecen, un mejor rendimiento, ¿vale? Unas características pros, contras equilibrado y una característica muy importante que es la capacidad de autocuración, ¿vale? Esta familia se divide en distintas subfamilias dependiendo de qué dieléctrico utilicemos y cuál es su construcción interna. Realizando un estudio, he determinado que la mejor opción es el condensador de película de polipropileno metalizado o MPPF-CAP por sus siglas en inglés,
debido a, bueno, a su estabilidad, su SR, sus características en general y porque, bueno, se presenta como la más barata y la más contrastada de entre todas dentro de esta familia. Sí, sin entrar demasiado en detalles. Bueno, finalmente, por lo tanto, nos quedamos con el siguiente esquema, ¿sí? ¿Por qué he dividido, bueno, el estado del arte en estas, bueno, en estas cuatro partes diferentes? Al final quería venir a este diagrama, ¿sí? Pues este diagrama es el que he usado, ¿vale? Después de haber desarrollado el estado del arte, es el que he usado tanto para las simulaciones como para la validación experimental de lo desarrollado en mi tesis, ¿vale? Como justificación a, bueno, sí, a la plataforma experimental y simulación que he utilizado. Pasando ya al primer bloque, bueno, al tercer bloque, al relevante a la primera de las dos aportaciones de mi tesis, un algoritmo de modulación, ¿vale? Antes de entrar en el desarrollo y en el porqué de este algoritmo, explicar un poco el funcionamiento de la SRM. La SRM es una máquina que tiene, bueno, principalmente tres modos de funcionamiento diferentes: magnetización, freewheeling y desmagnetización, y así con cada una de las fases de las cuales está compuesta la máquina. Viendo estos perfiles de corriente pueden percibirse dos zonas diferentes. Una primera zona, ¿vale?, donde las fases se solapan, es decir, más de una fase está funcionando al mismo tiempo, y una segunda zona en la que las fases funcionan de forma individual, totalmente aisladas de las demás, ¿sí? De aquí podemos sacar la siguiente conclusión. Si las fases deben de funcionar de forma independiente, ¿vale?, aisladas, ¿vale?, momentos en los que una sola fase está funcionando, estas fases deben de ser capaces por sí solas de aportar la potencia nominal de la máquina. Es decir, cada una de las fases debe ser capaz de aportar, bueno, de soportar grandes corrientes. Y estas corrientes siempre se ven reflejadas en el bus DC, estas grandes corrientes. Solución a estas grandes corrientes, pues aumentar la capacidad de los condensadores del bus DC. Consecuencia principal, aumento tanto en volumen como en coste de los convertidores de la SRM. Bien, por todo esto, uno de los objetivos de la tesis ha sido el de disminuir, en la medida de lo posible, la corriente que soportan estos bus DC en la aplicación de SRM, ¿vale?, sin acometer cambios en el hardware de todo el sistema, es decir, mediante software o mediante control y modulación, ¿vale? Por eso se han, bueno, desarrollado algunos algoritmos de modulación para disminuir estas corrientes. Los perfiles de corriente aquí vistos, ¿vale?, son unos perfiles ideales, ¿vale?, son irreales en sí. Los perfiles reales de funcionamiento de estas máquinas se forman de la siguiente forma. Tenemos primero un par de referencia, ¿sí?, el cual se convierte en corriente de referencia y finalmente esta se convierte en corriente de fase, ¿vale?, la cual al final está conmutada dependiendo de las lógicas de conmutación que se implementen en el control. En este caso, un control de histéresis. Bien, aquí pueden diferenciarse tres zonas de funcionamiento en los perfiles de corriente: zona 1, zona 2 y zona 3, siendo la zona 1 y la zona 3 las zonas de funcionamiento solapado, las anteriormente mencionadas, y la zona 2, la zona de funcionamiento individual, en la que cada una de las fases funciona de forma independiente, ¿vale? Entonces, durante la zona de solapado tenemos diferentes corrientes. Una corriente entrante o magnetizante, es decir, la corriente de la fase que se está magnetizando, y por otra parte una corriente saliente o desmagnetizante, es decir, la corriente de la fase que se está desmagnetizando, ¿vale? Bueno, conmutando, como he dicho, siempre la corriente dentro de la ventana de histéresis que se aplica desde un comienzo, ¿vale?, desde el control.
Bien, los algoritmos de modulación desarrollados se han basado en un fenómeno que sucede de una forma estocástica, totalmente, random, ¿vale? En el funcionamiento normal de una SRM. A continuación explicaré este fenómeno para luego decir cómo lo he aplicado dentro de las lógicas de control y modulación. Si nos fijamos, por ejemplo, en este nodo de esta topología de convertidor de solamente dos fases, ¿vale? Es un ejemplo. Y aplicamos Kirchhoff, podemos determinar que la corriente en el bus DC será siempre la diferencia entre la corriente que va hacia las fases, ¿vale? Y la diferencia con la corriente que viene desde la fuente. Sin embargo, la corriente de la fuente, normalmente una batería, su dinámica es mucho más lenta normalmente que comparada con la dinámica de las corrientes tanto de fase como del bus DC. Por lo que para esta explicación se obvia, ¿vale? Es decir, teniendo en cuenta que la corriente del bus DC va a ser siempre, entre comillas, igual a la corriente de las fases, puede decirse que durante la magnetización, ¿vale?, la corriente del bus DC será igual a la de la corriente magnetizante, la corriente de la fase que se está magnetizando, y durante la desmagnetización, esta será igual a la inversa de la corriente de la fase que se está desmagnetizando. Sin embargo, tanto magnetización como desmagnetización de una fase u otra, ¿vale?, durante el solapado, que coinciden en el tiempo, magnetización y desmagnetización se van a poder dar en los mismos periodos, van a poder coincidir en el tiempo, ¿vale? Es decir, cuando coincidan, la corriente del bus DC va a ser la diferencia entre la corriente magnetizante y la corriente desmagnetizante, ¿sí? Es decir, la corriente del bus DC será siempre igual o inferior a una de las dos corrientes de las fases que estén funcionando en ese momento. Este fenómeno se da de forma totalmente casual, ¿vale?, de forma estocástica durante el funcionamiento. A continuación veremos una simulación para ver exactamente lo que pasa. La parte superior podemos ver en azul la corriente de la fase desmagnetizante y en verde la corriente de la fase magnetizante. Y en la parte inferior la corriente del bus DC. Bien, fijándonos en el zoom, en el cuadrado rojo, podemos observar dos envolventes diferentes. Por una parte, una envolvente, ¿vale?, la cual marcaría el nivel que la corriente del bus DC alcanzaría de no coincidirse en el tiempo con mutaciones de fase magnetizante y fase desmagnetizante. Una segunda envolvente que marca el nivel de la corriente del bus DC en el caso en el que corriente magnetizante y desmagnetizante coincidan en el tiempo, ¿vale? Es decir, podemos ver que cuando las conmutaciones de estas fases coinciden en el tiempo, ¿vale?, el nivel de corriente en el bus DC es siempre inferior, ¿vale?, o, inferior o igual a la diferencia de estas, ¿vale? Como bien he dicho, este fenómeno se da de forma totalmente casual, ¿vale?, durante el funcionamiento de las SRM. Sin embargo, al estar totalmente dispuestas al momento de conmutación de las fases, como podemos controlar la conmutación de las fases, podemos aprovecharnos de este fenómeno, ¿vale?, para aprovecharlo de la forma que mejor consideremos, ¿sí? Y esto es lo que he realizado, ¿vale? Me he valido de este fenómeno para aplicarlo dentro de la modulación previamente vista, ¿vale? He utilizado las señales de la TSF y las señales de conmutación del control de histéresis, ¿vale? Es decir, he utilizado las lógicas aquí implementadas, ¿vale?, para incorporar
bueno, un aprovechamiento del fenómeno previamente expuesto. Sí, cómo vamos a tener que supeditar una fase a otra, es decir, al tener que sincronizar dos fases, una va a tener que ser la maestra y otra la esclava, ¿vale? Hay que determinar cuál es esclava y cuál es maestra, ¿vale? Y para determinar esto me he fijado en los ratios de newton metro por amperio, bueno, en un periodo de funcionamiento de una de las fases, ¿sí? Aquí podemos ver el comienzo, ¿vale?, de la zona 1 y aquí el comienzo de la zona 3, ¿sí? Podemos ver que el ratio de newton metro entre amperio es siempre mayor al comienzo de la zona 3 que al comienzo de la zona 1, por lo que he establecido que la fase maestra sea la fase saliente y la fase esclava la entrante, para aprovechar así mejor la energía que ya tiene de por sí el devanado de la fase saliente, ¿vale? Y hacer un uso más, o sea, realizar un mejor provecho de la energía ya utilizada, ¿vale? Durante el funcionamiento de la máquina. Vale. Con todo esto he desarrollado dos modulaciones diferentes. La primera de ellas, ¿vale?, teniendo en cuenta que aquí vamos a ver el periodo de, bueno, de solape de dos fases, ¿vale?, fase entrante y fase saliente. Un primer algoritmo de modulación en el que magnetización y desmagnetización se complementan desde el comienzo hasta que no le toca a la fase saliente conmutar, la fase entrante no va a conmutar, ¿vale? A este algoritmo de modulación le he llamado modulación de conmutación sincronizada o SSM por sus siglas en inglés, y un segundo algoritmo de modulación en el cual he premagnetizado la fase entrante hasta un nivel bueno, controlado, ¿vale?, un nivel previamente establecido, para que la diferencia entre ambas fases cuando comienzan a conmutar, ¿vale?, ya sea menor desde un comienzo, ¿vale? A esta fase, perdón, a este algoritmo de modulación lo he denominado modulación de conmutación sincronizada premagnetizada, o PSSM por sus siglas en inglés. Bien, bueno, los diagramas de flujos simplificados para ambos algoritmos son los siguientes. Comienzan las lógicas, se realizan las medidas necesarias, los cálculos oportunos y determinamos si toca sincronizar o no, ¿vale? Si seguimos sincronizando o no mediante histéresis ambas modulaciones, y de no ser así, bueno, pues finalizar con el algoritmo de control, ¿vale? El diagrama verdadero es el siguiente, ¿vale? Este diagrama, tanto este diagrama como su validación y resultados fueron, bueno, suficientes como para una primera publicación en revista de primer cuartil, ¿vale? Y, bueno, el segundo diagrama de flujo, que es igual calcado al primero, con un, bueno, previo bloque para determinar determinar hasta cuándo premagnetizar la fase entrante, ¿vale? Siendo este el diagrama de flujo final. Vale, como bien he dicho, he utilizado el esquema general establecido al principio para realizar simulaciones, etcétera. Sin embargo, para la parte experimental me he valido de un banco de ensayos del grupo de investigación GAECE de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el cual realicé una estancia de 3 meses para realizar toda la parte experimental de mi tesis. Y como resultados me centraré en este tipo de figuras, ¿vale? Este tipo de mapeados de velocidades y pares de carga, ¿vale?, en el cual vemos los distintos puntos distintos puntos operacionales que he testeado, ¿vale? Podemos ver en esta primera figura que conseguimos reducciones en el bus DC
en amplias zonas de hasta un 16%, ¿vale? De reducción de la corriente en el bus DC, ¿vale? En amplias zonas. Esta reducción de la corriente va disminuyendo según la velocidad aumenta o el par de carga aumenta, pudiendo reducirse hasta en un 20,8% la capacidad, ¿vale? La capacitancia, perdón, de la capacidad. La eficiencia, por su parte, mejora en zonas de hasta un 6%, ¿vale? Y amplias zonas de 4 o 3%, ¿vale? Debido principalmente a que disminuimos el flujo de energía entre el devanado y el bus DC. Sin embargo, bueno, aumentamos el rizado de par debido a que estamos manipulando el TSF, el algoritmo para la reducción del rizado de par, ¿vale? Esto como contrapartida a la aplicación de estos algoritmos de modulación. Por parte de la PSSM, conseguimos una menor reducción en la corriente del bus DC, sin embargo, el empeoramiento del rizado de par no es tan alto. Es decir, conseguimos una especie de modulación a caballo entre la TSF y la SSM. Bien, pasando ya al segundo bloque, creo que me estoy alargando un poquito, intentaré ir un poco más rápido, pasando al cuarto bloque, al segundo de las aportaciones. Estimar la vida útil de un condensador no es tarea fácil. Depende de muchos parámetros diferentes. El más determinante, si consideramos la tecnología de condensador de lámina, es el ratio de eventos de autocuración, ¿vale? Tanto ratio, ¿vale? Número de eventos, como intensidad de estos. Sin embargo, existen diversos modelos de vida útil que se pueden utilizar para las distintas tecnologías de condensadores. Para condensador de lámina, el siguiente modelo de vida útil es el más empleado, el cual utiliza los dos factores de estrés principales de los condensadores. Por una parte, la tensión de operación y por otra, la temperatura del punto más caliente, ¿sí? Como podemos ver, este modelo utiliza dos constantes diferentes, ¿vale? Dependiendo del modelo, etcétera, cada una de estas constantes cambia, ¿vale? La constante K2 normalmente se utiliza un valor de en torno a 10, ¿vale? Para este tipo de condensadores, sin embargo, K1 puede variar entre 7 y 9,4, ¿vale? Más adelante explicaré un poco más algo acerca de esta primera constante K1. Bien. Como he dicho, determinar la vida útil de los condensadores no es tarea fácil y lo es aún menos si estos funcionan de una forma dinámica. Por lo que, bueno, como uno de los objetivos, otro de los objetivos de la tesis ha sido el de establecer una metodología para determinar, ¿vale?, lo más precisamente posible, la vida útil de unos condensadores que estén, bueno, en aplicación de vehículo eléctrico, ¿vale? Es decir, determinar la vida útil de los condensadores teniendo en cuenta el conjunto de los puntos operacionales que estos estén soportando, ¿vale? Dependiendo de la corriente que estos estén soportando, es decir, del ciclo de conducción en el que se esté aplicando el vehículo eléctrico, ¿vale? Mediante, bueno, ciertas simulaciones, tanto en MATLAB como simulaciones electrotérmicas, ¿vale? Este es el diagrama de flujo de esta metodología, ¿vale? No voy a explicar cada uno de los pasos en detalle, ¿vale? Pero sí que, bueno, comentaré un poco cada uno de ellos un poco en general, ¿vale? Bueno, tenemos la parte izquierda los pasos realizados mediante MATLAB Simulink, en la parte derecha los pasos realizados mediante simulación multifísica y, bueno, unos pasos intermedios, ¿vale? Tanto de procesado como de adaptación de datos, etcétera, etcétera. Vale. El primer paso de todos es el de determinar el modelo del vehículo, ¿vale? Para ello, bueno, me he basado en el mismo modelo de vehículo, ¿vale? Bueno, tanto de motor, accionamiento eléctrico, etcétera, previamente desarrollado, ¿vale? Sin embargo, esta vez para la aplicación se han cogido dos SRMs en rueda, ¿vale? Dos SRMs en rueda
controlados por un único convertidor, es decir, vamos a tener un único banco de condensadores para ambos motores. Bien, como ciclo de conducción se ha optado por el clásico New European Driving Cycle, el NET clásico. Sin embargo, la metodología está expresamente pensada para que cualquier ciclo de conducción, ¿vale?, pueda ser aplicado. Cómo realizar simulaciones multifísicas dinámicas requeriría de una capacidad computacional enorme, ¿vale? Se ha optado, con consejo de TDK, ¿vale?, de la empresa TDK, en la cual hemos colaborado para todo este proceso de simulaciones, ¿vale?, de desarrollo de esta metodología. Se ha optado por una simplificación. Es decir, hemos dividido el ciclo de conducción en diferentes zonas, ¿vale? Hemos dicho de otra forma, discretizado, ¿vale?, el ciclo de conducción, ¿vale?, para determinar, pues, 22 puntos operacionales diferentes, ¿vale?, de este ciclo de conducción, ¿vale?, calculando mediante el modelo del vehículo eléctrico tanto el par como la velocidad medias, ¿sí?, para con el par y velocidad medios de cada uno de estos puntos, simular mediante MATLAB Simulink los perfiles de corriente para cada uno de estos puntos, ¿sí?, y mediante estos perfiles de corriente ya poder realizar las simulaciones multifísicas. Sin embargo, aún tenemos 22 puntos operacionales diferentes, ¿vale? Y tenemos que hacer una comparación. Por una parte, control de TSF, ¿vale?, el ITC con TSF, y por el otro, el algoritmo de modulación desarrollado, el SSM, ¿vale? Es decir, tenemos todavía muchos puntos operacionales, lo cual requeriría de una gran cantidad de tiempo de simulación, ¿vale? Aconsejados otra vez por TDK, optamos por, realizar lo que ellos mismos hacen internamente, es decir, simular los puntos más adversos, en este caso el punto operacional 22 y el 20, ¿sí?, para luego, una vez simulados mediante simulaciones multifísicas estos dos puntos, extrapolar todos los datos obtenidos a los demás puntos, ¿vale?, mediante un método que, bueno, en la tesis podéis ver, ¿vale?, no voy a entrar en detalles, ¿vale?, pero una extrapolación de todos estos resultados a los demás puntos operacionales. El diagrama de simulaciones multifísica lo tenéis aquí, ¿vale? Simplemente comentar que para la parte electromagnética se ha utilizado ANSYS, ¿vale?, en el cual se obtienen las distintas distribuciones de pérdidas, corrientes, modelo eléctrico, etcétera, y para la parte térmica se ha usado CAD estructural, ¿vale?, CAD mechanical, perdón, en el cual se obtiene tanto el modelo térmico como los mapas de temperatura que alcanzan los condensadores analizados, ¿vale? Y estos mapas de temperatura han sido los que luego se han implementado en el modelo de vida útil para determinar, ¿vale?, la diferencia final de vida útil con una modulación u otra, ¿vale? Para todo esto, ¿qué condensadores se han utilizado? Pues se han utilizado unos condensadores, una solución de condensadores del catálogo interno de TDK, ¿vale? Es una solución completa de banco de condensadores más bus DC más conexiones a fases, ¿vale?, más conexiones al motor directamente, los cuales están ya actualmente aplicados en varios modelos de vehículo eléctrico reales, ¿vale? Por lo que sus datos, más allá de los que aquí menciono en el documento de tesis, son totalmente confidenciales, ¿vale? Para que, bueno, no se pueda saber su composición interna, etcétera, etcétera. Vale, pasando ya a los datos de simulación, aquí podéis ver los mapas de temperatura para la TSF o SSM en el punto operacional 22, ¿vale? Podemos ver que la temperatura varía bastante, ¿vale?
conseguimos una reducción del 34% en la temperatura, ¿vale? Con respecto a la temperatura ambiental, ¿vale? Bajamos de los 105,3 grados a los 100 grados, ¿vale? Que, bueno, puede parecer una reducción no demasiado grande, ¿vale? De 5 grados y pico, pero como veremos, esto incide mucho finalmente en la vida útil de los condensadores. En los demás puntos operacionales se consiguen también, reducciones de la temperatura muy similares, de en torno al 30-40% de reducción en la temperatura en cada uno de los puntos. Bien, ya pasando a los resultados de estimación de vida útil, ¿vale? Al principio he dicho que el modelo vida útil utilizaba dos constantes diferentes, una de ellas ya determinada, ¿vale? De en torno a 10, pero la constante K1, ¿vale? Depende de exactamente qué modelo qué modelo de condensador se utilice, ¿vale? Para no desvelar o qué condensador o cómo es exactamente el condensador que se ha utilizado, ¿vale? No se ha hecho una comparativa con un valor de K1 específico, ¿vale? Sino que se ha hecho una comparativa relativa, ¿vale? Con los distintos valores de K1, ¿vale? Como podemos ver, debido a ello, no podemos saber exactamente cuál va a ser la vida útil final, ¿vale? Del condensador, ¿vale? En azul podemos ver la aplicación funcionando en TSF y en verde la aplicación funcionando en SSM. Sin embargo, si vemos la diferencia entre ambas, podemos ver que la diferencia, ¿vale? Porcentual es siempre constante, independientemente del valor de K1 que obtenemos. Es decir, en cualquier caso, vamos a tener un aumento de la vida útil de los condensadores de en torno a un 13%, ¿vale? Es decir, mediante un simple cambio en el control, es decir, en la modulación de control de corriente, modulación de esta máquina, ¿vale? Aumentamos la vida útil de los condensadores hasta en un 13%, ¿vale? Que es un resultado nada desdeñable. Tanto la metodología desarrollada para determinar la vida útil como los resultados obtenidos han sido, publicados en una segunda publicación de primer cuartil. Pasando ya a las conclusiones y trabajo futuro y viendo que se me está alargando un poco sin querer, esto lo voy a pasar un poco por encima, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las conclusiones en general, ¿vale? De comentar que la electrificación del transporte es un hecho, ¿vale? Las principales compañías del sector de automovilística han dado ya el primer paso, por lo que es inevitable la electrificación de todo esto, ¿vale? Solamente, la velocidad en la que esta electrificación se dé, ¿vale? Unos pocos años o más años de los convenientes, está totalmente determinada por la tecnología disponible, ¿vale? Por lo que se prevé que en los próximos años la inversión en todas estas temáticas pues, sea muy grande, ¿vale? Las aportaciones de la tesis, pues las ya comentadas, por una parte el algoritmo SSM, en el que conseguimos reducciones de corriente en el bus DC de en torno al 16%, pudiendo reducir la talla del condensador en torno a un 20%, ¿vale? E incluso mejorando la eficiencia del sistema, ¿vale? Y por otro lado, la metodología para determinar la vida útil del condensador, ¿vale? La cual puede aplicarse a cualquier tecnología de máquina eléctrica, para cualquier control de corriente, ¿vale? Para cualquier modelo de condensador. Si tenemos las características necesarias de estos condensadores para realizar simulaciones multifísicas. Finalizando, comentar simplemente las publicaciones realizadas durante la tesis, ¿vale? 5 publicaciones en revistas científico-técnicas, 3 de ellas en revistas de cuartil, ¿vale? 2 de ellas en primer cuartil y otra en tercer cuartil, y 2 publicaciones de divulgación científica en euskera, 5 publicaciones en congresos internacionales prácticamente en el IESIE y en el PECIM, ¿vale? Y otros 5 publicaciones en congresos nacionales, básicamente en el SAI, el congreso a nivel nacional, el más relevante con respecto a electrónica, ¿vale? Y trabajo futuro no lo voy a
no los voy a comentar porque creo que me están metiendo prisa para dejar la sala, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Al final me he enrollado más de lo que me esperaba. Espero que os haya sido útil, ¿vale? Que hayáis disfrutado. No sé si queda tiempo para preguntas y tal, pero bueno, si tenéis alguna rapidita, seguramente os pueda responder. Si no estoy bueno, ya sabéis dónde estoy, en el edificio 11, me podéis preguntar en un momento, me podéis enviar un email cuando queráis, ¿vale? Preguntando cosas sobre la presentación, sobre el documento de tesis, cualquier asunto, estoy disponible. Eskerrik asko zuen atentzioagatik eta, bueno, ondo izan, ¿vale? Eskerrik asko.